Antropistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas, Rosa María Huertas y José Antonio Cabezas Jr. Bienvenidos al capítulo 17 del podcast Antropistoria. Ya está entrando por la puerta nuestro pequeño colaborador José. Vamos a ver si sabe de qué vamos a hablar hoy. Hola José. Hola. ¿Sabe qué tema vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar de Sesong I, un faraón que llegó a conquistar Jerusalén. ¿Y puedes explicarme qué eran los faraones? Los faraones eran unos reyes del antiguo Egipto que no solo contaban con el poder político, sino que también poseían el poder religioso porque se consideraban descendientes de los mismísimos dioses. Qué interesante, pues vamos a profundizar en la vida de este faraón conocido como Sesong I, ¿te parece bien? Sí. En los tiempos de Ramsés III, Egipto tuvo que rechazar las agresiones de los libios y de los pueblos del mar, que ya venían de atrás, y los primeros capturados fueron deportados a la región del Delta. Más avanzado su reinado, entre los años 1180 y 1174 a.C., este faraón decidió reubicar a un contingente de soldados de origen libio en el delta del Nilo. Estos mercenarios, que aparecen denominados como masauas en los textos, tenían la misión de proteger la zona este del país egipcio de posibles invasiones de los pueblos asiáticos. Estos grupos, con el paso del tiempo, fueron formando auténticos linajes libios en torno a sus dirigentes locales, los conocidos como jefes de los masauas. Al mismo tiempo, bajo los sucesores de Ramsés III, se produjeron graves conflictos internos, la pérdida de Nubia y Palestina, y el empobrecimiento del país, a la vez que el poder económico comenzó a concentrarse en manos de la casta sacerdotal. A esto hay que sumarle una crisis sucesoria que 2 siglos después del establecimiento de estos jefes libios provocó que uno de ellos se proclamara faraón. Con Sesong I se inauguró la dinastía 22 y se hizo la propuesta de que Egipto fuera de nuevo el país que fue, aquella potencia que dominó en las tierras del Próximo Oriente. Pero, ¿cómo se produjo su ascenso al trono del país egipcio? Ciertamente no fue casual que Sesong subiera al trono egipcio, sino que lo hizo gracias a su familia, que era originaria de Bubastis, la ciudad ubicada en la zona oriental del delta del Nilo. Su progenie contaba con mucho más poder y una gran influencia en Egipto. Por una parte, sus familiares habían llegado a establecer unas buenas relaciones con los sacerdotes de Ptah, en Memphis. Por otra parte, establecieron unas políticas matrimoniales tan cuidadas que terminaron emparentándose con los mismísimos faraones. Sesong, en este caso, era un sobrino del faraón Osorkón el Viejo, aunque puede que fuera incluso su hijo, no se sabe con seguridad. Igualmente, su hijo, que también se llamaba Osorkón, contrajo matrimonio con la princesa Matkare, que era hija de Susene II.
Tanta cercanía a la corte faraónica favoreció que Sesong pasara a ser el consejero de confianza de Susenes II, el que fuera el último faraón de la dinastía 21. Eso, al menos, fue lo que dejó reflejado Susenes en una estela, en la que menciona a Sesong con el nombre de Ese es mi grande, lo que equivalía a el favorito. De esta manera, Sesong se encontraba en la mejor posición posible para hacerse con la sucesión al trono tras la muerte de Susenes. De hecho, este faraón murió sin descendencia y lo sucedió su favorito, aunque aún se desconocen las circunstancias concretas de este proceso. No obstante, da la impresión de que hubo ciertos problemas con la legitimación del faraón nuevo, ya que se aprecia cierta insistencia del mismo Sesong en que se proclamase la continuidad de su reinado con el de la dinastía 21. Esto es lo que interpretan los egiptólogos al comprobar que de nuevo el gobernante pretendió adoptar una parte de los títulos del faraón Esméndez, el fundador de la dinastía, entre otros aspectos, si bien no los pudo ostentar hasta que su reinado llegó al segundo año. Pese a sus esfuerzos, los sumos sacerdotes de Amón, en Tebas, no llegaron a aceptar del todo que se hubiera nombrado faraón a alguien de origen extranjero. Estos lo denominaban como Gran Jefe de los Ma, una abreviación de Massasoit, haciendo referencia a su origen libio. De forma muy astuta, Sesong se dirigió allí con el ejército para intentar dar fin a la resistencia soterrada del clero tebano. Pero por el camino hizo una parada en la ciudad de Abidos para consultar el oráculo de este sagrado lugar, lo que lo ratificó como soberano. Aún se conserva, como parte de esta visita, el fragmento de una estela en la que Sesong fue representado como un faraón, según los cánones artísticos egipcios, pero con unas plumas representadas en la cabeza y con un título de Gran Jefe de los Ma. Con estas referencias se ponía de manifiesto que se trataba de un soberano que no era de origen egipcio. Sesong, siguiendo un típico procedimiento político de la dinastía 21, nombró a su hijo Yuput como sacerdote de Amón. Claramente, la intencionalidad era la de controlar la región de Tebas. Asimismo, este príncipe ostentaba otros títulos como el de gobernador del Alto Egipto y el de general en jefe de los ejércitos. Yuput acumulaba en su persona los poderes políticos, militar y religioso de toda la zona del sur del país egipcio. Del mismo modo, Sesong quiso dejar bien atado el control de los puestos políticos y religiosos de mayor relevancia, por lo que nombró a Yestayuefan, otro de sus hijos, como tercer profeta de Amón, y a Nesi, el jefe de la tribu aliada, como cuarto profeta de esta misma divinidad egipcia. El faraón, de igual forma, mandó erigir en Teutjoy el Giba una fortaleza y nombró a su hijo Nimlot como comandante militar de Heracleópolis. El objetivo, dentro de esta política destinada a reafirmar su dominio sobre todo Egipto, era el de gobernar y controlar Egipto Medio, que era uno de los territorios más conflictivos del país del Nilo. El resto de los puestos más relevantes los repartió entre otros miembros de la familia real y entre otras personas de su confianza. Con muchos de estos individuos llegó a establecer ciertas alianzas por medio de casamientos con las princesas reales. ¿Pero qué se sabe de su política exterior? Esto nos lo va a contar Rosa. Si te está gustando nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que no te pierdas ningún capítulo.
En lo que a política exterior se refiere, Sesón I fue un faraón muy enérgico también. Su vivacidad se dejó ver en los objetivos que se marcó. Uno era el de recuperar el prestigio que internacionalmente Egipto había tenido, y el otro el de alcanzar de nuevo la influencia tanto política como económica de antaño, de los tiempos del Imperio Nuevo, en el Próximo Oriente. Para llegar a alcanzar esos propósitos, por un lado, el primer faraón de la dinastía 22 se sirvió de la diplomacia. Tal fue el caso de la alianza que estableció con el rey Abibal de Biblos, como se ha comprobado arqueológicamente en dicha ciudad, en la que se ha encontrado una estatua de Sesonc y a la que el rey fenicio le añadió su nombre. También empleó por otro lado la fuerza militar, como se pudo comprobar en Nubia. En este país, que era un estado independiente, desde mediados del siglo XI a.C., Sesonc llevó a cabo una campaña militar que quedó registrada documentalmente en unas inscripciones que se hallaron en el templo de Amón en Karnak. El objetivo pudo ser el de asegurarse el abastecimiento de productos exóticos como entre otros el oro o la mirra. No obstante, el hecho que más destacó del reinado de este faraón fue claramente la expedición militar que efectuó contra Israel y Judea. Este acontecimiento viene recogido en los libros de crónicas y de los reyes de la Biblia hebrea, además de aparecer reflejado también en una estela que se ha conservado en el templo de Amón en Karnak. Como suele ser normal, en cada uno de los textos se dio una versión diferente y subjetiva de los hechos, según el punto de vista de cada una de las partes. Según la estela del templo de Amón, la campaña de represalia contra los judíos, por parte de Sesonc I, fue propiciada por el asesinato de algunos egipcios a manos de unos extranjeros. En la Biblia, sin embargo, se mostraban las causas de este conflicto desde el punto de vista de la parte judía. Pero, ¿qué se dejó reflejado en los textos hebraicos? En el primer libro de los Reyes se relata que un profeta llamado Agías vaticinó que Jeroboam, que era un alto funcionario que estaba al servicio del rey Salomón, derrocaría a este monarca judío y gobernaría sobre toda la tierra de Israel. El funcionario, a la sazón, encabezó una revuelta que fue sofocada y para salvar su vida, Jeroboam tuvo que huir y refugiarse en Egipto, según se relata en Primeros Reyes 11:40. Intentó Salomón dar muerte a Jeroboam, pero éste emprendió la huida a Egipto junto a Sisac, Sesonc, rey de Egipto, y permaneció en Egipto hasta la muerte de Salomón. Jeroboam, cuando se enteró de que Salomón había fallecido, regresó a Israel para hacerse con el trono. Sin embargo, lo que consiguió fue dividir al país en dos bandos, uno que contenía a 10 de las 12 tribus de Israel, que aceptó a Jeroboam como rey, por lo que se llegó a fundar el reino de Israel, y otro en el que se incluían a las otras dos tribus israelitas, que reconoció a Roboam, el hijo de Salomón, que pudo gobernar en el reino de Judá, cuya capital era la ciudad de Jerusalén. Sesón, con la excusa de ayudar a su antiguo aliado Jeroboam, intervino en la zona, pero puede que realmente solo pretendiera debilitar contundentemente a los judíos, ya que estos eran una competencia comercial muy dura para Egipto. El faraón, sobre el año 925 a.C., según la Biblia, consiguió reunir un ejército de unos 6.000 infantes libios y nubios y unos 1.200 carros de guerra. Con estas fuerzas consiguió conquistar rápidamente las ciudades principales del territorio de los judíos. Según consta en una inscripción en el templo de Karnak, que se grabó como una conmemoración a esta campaña, Sesón tomó 150 ciudades israelitas en total. El número que indica dicho epigrama es tan elevado que algunos especialistas han llegado a pensar que no era más que una exageración y un producto de la propaganda política del faraón,
pero han aparecido en Israel otras inscripciones que corroboran este dato. En efecto, en estos epigramas israelitas se mencionan conquistas como la de Megiddo u otras ciudades que ratifican los datos que aparecen en la Biblia y en Karnak. Tanto pudo haber sido así que la mismísima ciudad de Jerusalén fue asediada. Este es un hecho del que solo se conoce lo que se narra en 2 crónicas. Subió pues Sisac Sesón, rey de Egipto, contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y de los de palacio real. De todo se apoderó, incluso de los escudos de oro que había hecho Salomón. Por tanto, según este relato, el primer templo de Jerusalén, que había sido construido por el rey Salomón para sustituir al antiguo tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío y para contener en su interior el Arca de la Alianza, fue saqueado por el faraón Sesón en el año 925 a.C. Este hecho pudo haber sido entendido por los judíos como un ataque al mismísimo centro de su mundo. ¿Cómo se produjo esta agresión al corazón de los judíos? Esto nos lo va a explicar José Antonio Cabezas. El templo de Salomón se emplazaba sobre la explanada del monte Moriah. Para muchos autores, la elección de esta posición por parte de los judíos pudo haberse debido a que se trataba de un lugar sagrado importante para Jerusalén desde mucho tiempo atrás, ya que en este punto geográfico se encontraba el tabernáculo, que era una estructura que antecedía al templo. El tabernáculo, según la tradición del Éxodo, era una estructura relevada a Moisés por Dios en el desierto para que contuviera el Arca de la Alianza. Consistía, según esta tradición bíblica, en una tienda dividida en 2 secciones. En una de las partes se encontraba el altar para los sacrificios y en la otra el Santo y el Sancta Sanctorum. El Santo contenía la mesa de los panes de la proposición, el altar para la quema de incienso y el candelabro. Un velo separaba el Santo del Sancta Sanctorum, en el que se hallaba el Arca de la Alianza. El tabernáculo era, por tanto, la estructura que durante el Éxodo se utilizó como lugar transitorio de reunión y de culto a Dios, y que finalmente se estableció en esta importante ciudad para los judíos. La construcción del Templo de Salomón en Jerusalén pudo representar una modificación sensible de la percepción que los judíos tenían del espacio. Con su construcción se ponía fin al estado de relativa indeterminación que ofrecía el tabernáculo. En adelante, el reino de los hebreos quedaba organizado y la frontera entre lo sagrado y lo profano se trazaba claramente. Jerusalén, con su templo, se confirmaba como una ciudad sagrada y de peregrinación para los judíos. El levantamiento de este gran templo en Jerusalén tuvo unas consecuencias importantes, no solo para la religión, sino también para la mentalidad judía, ya que con esta construcción se estabilizaba el culto a Yahvé en la tierra de Israel. La adecuación de este lugar sagrado propiciaba el arraigamiento de los rituales en el suelo consagrado a la divinidad, de forma simultánea tanto en el interior como en el exterior del territorio circundante. El templo de Salomón desde entonces se convirtió en el lugar de la mediación entre los hebreos y Yahvé, y los vinculaba conjuntamente a la tierra de Israel.
Los judíos implantaron, de este modo, una visión del espacio orientada claramente hacia Jerusalén, donde se hallaban las manifestaciones permanentes y fijas de la presencia divina. El templo, por tanto, se convirtió en la mayor construcción arquitectónica de la época y al mismo tiempo pasó a ser símbolo del universo sagrado del paisaje judaico. Al ser el principal lugar de culto, se situó en la primera línea de los intereses y de las realizaciones de la comunidad hebrea. Como se puede intuir, la toma de Jerusalén y el asalto de su gran templo por parte del faraón Sesonk en el año 925 a.C. pudo haber sido percibido no solo como un saqueo, sino también como una agresión al propio corazón del judaísmo. Tras esta agresión, según sigue contando el relato del segundo libro de Crónicas, antes de volver hacia el sur por el monte Carmelo, Sesonk pasó por la ciudad de Megido y levantó allí una estela para conmemorar su gesta. Después de esta campaña triunfante sobre Jerusalén, Sesonk se dedicó por completo a otra de las actividades que caracterizaría su reino, la de las construcciones monumentales. Erigió construcciones de tipo religioso en Bubastis, su ciudad natal, y en Memphis, en el templo de Ptah. Sin embargo, sobresalieron esencialmente las edificaciones que levantó en Karnak, cuyas obras estuvieron dirigidas por su hijo Yuput. En este lugar, en el conocido como Pórtico Bubástida, en un portal del templo de Amón, el faraón hizo que se grabaran los conocidos relieves de la campaña de Jerusalén. Asimismo, mandó erigir una estela cerca del templo que se construyó en tiempos del Imperio Medio y edificó una sala de las fiestas parecida a la que Tutmosis III había levantado algunos cientos de años antes. Es muy probable, según la opinión de muchos egiptólogos, que Sesonk I hubiera querido parecerse a Tutmosis III, que fue el faraón conquistador por excelencia. Las victorias de este sexto soberano de la dinastía XVIII todavía resonaban en la memoria de muchos egipcios. Tutmosis fue uno de los monarcas más importantes y poderosos de los 3000 años de civilización faraónica, ya que con él en el trono el imperio egipcio alcanzó su máxima expansión territorial. Es posible que, salvando las distancias, Sesonk quisiera lograr una proeza similar con su extraordinaria campaña en la ciudad de Jerusalén. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo. José, qué interesante ha sido el capítulo de hoy, ¿verdad? Sí, he aprendido mucho. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la vida del faraón Sesonk I? Que conquistó la ciudad de Jerusalén y que asaltó su gran templo. Tenemos que tener en cuenta que el templo de Jerusalén era muy importante para los judíos. Era como el centro de su mundo y allí era donde iban en peregrinación todos los años. Seguro que fue un momento trágico para el pueblo judío. Seguro que sí.